¿Y si la clave para alimentar las megaciudades e industrias del próximo siglo no fuera el viento ni la energía solar, sino un elemento que hemos estado ignorando durante 50 años? Imagina una energía nuclear fundamentalmente más segura, que genera solo una fracción de los desechos actuales y que podría funcionar durante miles de años usando combustible que se encuentra en todo el planeta. Mientras el mundo debate sobre las energías renovables, un puñado de naciones invierte silenciosamente miles de millones en reactores de torio. Y lo que están construyendo podría reescribir por completo el mapa energético global. Esta es la historia de por qué el torio desapareció y por qué está regresando, y si finalmente está listo para alimentar al mundo. Para entender por qué el torio es importante, necesitamos hablar de lo que está mal con lo que tenemos actualmente. La energía nuclear tradicional funciona con uranio 235, específicamente un isótopo raro que constituye menos del 1% del uranio natural. ¿El problema? Esta escasez creó todo un complejo industrial alrededor de las instalaciones de enriquecimiento, controles estrictos y sí, preocupaciones sobre la proliferación. Así es como funcionan los reactores convencionales. Las barras de combustible de uranio se colocan en agua, creando una reacción en cadena controlada que calienta el agua, produce vapor y hace girar las turbinas. Bastante simple, pero este diseño tiene 3 vulnerabilidades críticas que han perseguido a la industria durante décadas. Primero, si los sistemas de enfriamiento fallan, el reactor sigue generando calor por la desintegración radiactiva. Eso fue lo que ocurrió en Fukushima. El tsunami dejó fuera de servicio los generadores de respaldo, el enfriamiento se detuvo y 3 reactores sufrieron fusiones del núcleo. Los ingenieros llaman a esto un coeficiente de vacío positivo. Básicamente, cuanto más caliente se pone, peor se vuelve el problema. En segundo lugar, el problema de los residuos. El combustible de uranio gastado permanece peligrosamente radiactivo durante decenas de miles de años. Estamos hablando de una escala de tiempo más larga que la existencia de la civilización humana. Actualmente, el mundo tiene unas 250.000 toneladas de combustible nuclear gastado almacenadas temporalmente, esperando soluciones permanentes que quizás nunca lleguen. En tercer lugar, el riesgo de proliferación. La misma tecnología de enriquecimiento que produce combustible para reactores puede, con un refinamiento adicional, producir material apto para armas. Este riesgo es muy real y es la razón por la que el programa nuclear de Irán ha sido tan polémico y por la que naciones como Pakistán y Corea del Norte buscaron el enriquecimiento de uranio en primer lugar. Estos desafíos han frenado el desarrollo nuclear en la mayor parte del mundo occidental. Desde Fukushima, en 2011, Alemania ha cerrado toda su flota nuclear. Japón mantuvo todos sus reactores fuera de servicio durante años. La nueva construcción en Europa y Norteamérica ha estado plagada de retrasos y sobrecostos. ¿Pero qué pasaría si existiera una alternativa que resolviera los 3 problemas? Aquí entra el torio. El torio 232 es el elemento 90 de la tabla periódica, ubicado justo debajo del uranio. Recibe su nombre de Thor, el dios nórdico del trueno, lo cual parece apropiado para algo que podría electrificar nuestro futuro energético. Aquí está el primer cambio radical. El torio es abundante. No estamos hablando de algo marginal. El torio es de 3 a 4 veces más abundante que el uranio en la corteza terrestre. Se pueden encontrar depósitos significativos en Australia, India y Estados Unidos, Brasil y Estados Unidos. Solo la India posee aproximadamente el 25% de las reservas mundiales de torio. En parte por eso, han invertido más de $1.000 millones en investigación sobre el torio en la última década. Para una nación de 1.400 millones de personas con enormes necesidades energéticas, el torio representa independencia energética. Pero la abundancia por sí sola no cuenta toda la historia. La parte transformadora es cómo funcionan de manera diferente los reactores de torio. El torio 232, por sí solo, no puede mantener una reacción en cadena. Requiere un proceso de reproducción. Cuando se expone a neutrones, se transforma en uranio 233 y ese nuevo isótopo sufre fisión. El proceso suena más complejo, pero es precisamente eso lo que le da al torio sus ventajas únicas en seguridad. El diseño más prometedor se llama reactor de torio de fluoruro líquido, o LFTR por sus siglas en inglés. En lugar de barras de combustible sólido sumergidas en agua, el propio combustible se disuelve en sal de fluoruro fundida a unos 700 grados Celsius. El combustible líquido fluye a través del núcleo del reactor, generando calor que se transfiere a un sistema de enfriamiento secundario. Aquí es donde se vuelve brillante. En la parte inferior del reactor se encuentra un tapón de congelación, una sección de tubería que se enfría activamente con un ventilador. Si la energía falla por cualquier motivo, el ventilador se detiene, el tapón se derrite y la gravedad drena el combustible líquido hacia tanques de contención subterráneos, donde la reacción nuclear se detiene de forma natural.
No se requiere intervención humana ni generadores de respaldo. El reactor literalmente no puede sufrir una fusión porque, cuando algo sale mal, el combustible se drena por sí solo. Esto es lo que los ingenieros llaman seguridad pasiva. La propia física impide el desastre. Luego está el tema de los residuos. Los reactores de torio producen aproximadamente una centésima parte de los residuos radiactivos de larga vida que generan los reactores convencionales de uranio. La mayor parte de los residuos se vuelve segura en 300 años en lugar de 10.000 años. Estamos hablando de reducir un problema que abarca tiempos geológicos a uno que abarca la historia humana. ¿Y la proliferación? El uranio 233 producido en los reactores de torio está contaminado con uranio 232. El cual emite una intensa radiación gamma que hace que sea casi imposible de manipular con fines armamentísticos. Cualquier intento de extraer material apto para armas expondría a los trabajadores a dosis letales de radiación en cuestión de minutos. También hay un aspecto de eficiencia del que pocas personas hablan. Teóricamente, los reactores de torio pueden extraer más del 90% de la energía de su combustible. Reactores de uranio convencionales extraen solo el 1 o 2%. Así, el mismo combustible genera de 50 a 100 veces más energía. Para infraestructura masiva y ciudades inteligentes que requieren energía constante, esta eficiencia reduce mucho el combustible y la gestión de residuos. ¿Por qué apenas oímos del prometedor torio? La respuesta reside en la Guerra Fría y cómo la geopolítica moldeó nuestra infraestructura energética. En la década de 1950, Estados Unidos se enfrentó a una elección. El físico Alvin Weinberg, en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, había desarrollado un reactor de sales fundidas funcional, un diseño basado en torio. Mientras tanto, otros programas se centraron en reactores de uranio. El camino del uranio ganó por una razón crucial. Producía plutonio como subproducto que era necesario para las armas nucleares. El almirante Hyman Rickover, padre de la Marina Nuclear, también defendió los reactores de uranio porque podían instalarse en submarinos. El diseño compacto de reactor de agua a presión se convirtió en el estándar. Estados Unidos. El sector nuclear se estandarizó en torno a la tecnología del uranio. Miles de millones se destinaron a la infraestructura del uranio, instalaciones de enriquecimiento, plantas de fabricación de combustible y sistemas de manejo de residuos. La investigación sobre el torio fue prácticamente archivada a principios de la década de 1970. Para cuando surgieron preocupaciones medioambientales sobre la energía nuclear, la industria ya estaba demasiado comprometida con la tecnología existente del uranio como para cambiar de rumbo. Cambiar al torio significaría abandonar décadas de inversión en infraestructura y volver a capacitar a toda la fuerza laboral. También existe un problema regulatorio. Las regulaciones nucleares en todo el mundo fueron redactadas específicamente para reactores de uranio. Obtener la licencia para un reactor de torio implica convencer a reguladores escépticos de aprobar algo fundamentalmente diferente, un proceso que puede tomar décadas y costar miles de millones. Pero las circunstancias están cambiando. El cambio climático ha hecho que la energía limpia y constante sea esencial. La energía solar y eólica, aunque crecen rápidamente, no pueden suministrar energía a las 24 horas para industrias de alto consumo o grandes centros urbanos. El almacenamiento en baterías sigue siendo demasiado caro a gran escala. Esto ha abierto una ventana para el torio y varias naciones se están apresurando a aprovecharla. China está liderando la iniciativa. El Instituto de Física Aplicada de Shanghái completó la construcción de un reactor experimental de torio y sales fundidas de 2 megavatios en Wuwei, provincia de Gansu, en agosto de 2021. Alcanzó la primera criticidad el 11 de octubre de 2023, lo que significa que logró mantener una reacción nuclear sostenida por primera vez. Ahora están aumentando la escala. La construcción de un prototipo de 60 megavatios comenzará en 2025 en el mismo sitio, con el objetivo de entrar en operación en 2029. Esto marca una transición de la investigación pura a un camino claro hacia el despliegue comercial. ¿Por qué la urgencia? China tiene enormes necesidades energéticas impulsadas por la rápida urbanización y la manufactura. Están construyendo ciudades inteligentes enteras desde cero, lugares como Xiongan, diseñados para 2.5 millones de personas. Estos megaproyectos necesitan energía de base confiable, limpia y continua. China también cuenta con importantes depósitos de torio, pero tiene uranio limitado. El torio ofrece un camino hacia la independencia energética. Según se informa, el gobierno chino ha invertido más de $3.000 millones en investigación sobre el torio, con claras ambiciones comerciales para la década de 2030. El programa de torio de la India es aún más ambicioso. Con las mayores reservas de torio del mundo, pero acceso limitado al uranio debido a que no firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear, la India ve el torio como su destino nuclear.
Han desarrollado un programa de 3 etapas. Utilizar reactores de uranio existentes para producir plutonio, usar reactores de plutonio para producir uranio 233 a partir del torio y luego pasar a reactores de torio puro. La primera etapa está en funcionamiento. Su reactor prototipo de cría rápida de 500 megavatios en Calpakam recibió la aprobación para la carga de combustible en octubre de 2025 y entrará en funcionamiento a finales de 2025, comenzando la producción de uranio 233 a partir del torio. La etapa 3, con reactores de torio puro, está prevista para después de la década de 2050. Las implicaciones van más allá de las plantas de energía. Si los reactores de torio demuestran ser viables, podrían alimentar plantas de desalinización en regiones con escasez de agua. Imagina la megaciudad Neom de Arabia Saudita, alimentada por torio, produciendo tanto electricidad como agua potable. Los complejos industriales requieren enormes cantidades de calor, acerías, plantas químicas, instalaciones de producción de hidrógeno e incluso el transporte. China ha explorado barcos impulsados por torio. Un buque portacontenedores que funcione con un reactor de torio podría operar durante años sin repostar, cambiando drásticamente la logística del transporte marítimo global. Para las ciudades inteligentes en particular, el torio ofrece una propuesta muy atractiva. Estos centros urbanos están diseñados en torno a centros de datos, estaciones de carga para vehículos eléctricos e infraestructura inteligente, todo lo cual exige una enorme y constante cantidad de energía. Un reactor compacto de torio podría ubicarse en las afueras de la ciudad, proporcionando energía confiable sin las emisiones de carbono ni los requerimientos de espacio de los combustibles fósiles. Pero hay una pregunta que importa más que la tecnología: la economía. ¿Puede el torio competir financieramente? La energía nuclear convencional ha tenido dificultades con los costos. Proyectos recientes como la planta Vodel en Georgia superaron el presupuesto por miles de millones. Si los reactores de torio enfrentan aumentos de costos similares, la tecnología no importará. Defensores dicen que los reactores de torio serán baratos por operar a baja presión, sin grandes contenciones y fabricarse en serie. Algunos diseños usan módulos transportables en lugar de obras de décadas. Escépticos responden que los costos reales solo se verán al operar. Lo primero en su tipo siempre es costoso. Los obstáculos regulatorios siguen siendo enormes y la industria nuclear ya ha hecho promesas excesivas antes. Entonces, ¿cuándo podría el torio realmente alimentar tu ciudad? La respuesta honesta: no tan pronto como esperan los defensores, pero antes de lo que piensan los escépticos. El prototipo de 60 megavatios de China podría demostrar la viabilidad comercial para 2029. Si tiene éxito, la producción en masa podría comenzar a finales de la década de 2030. El reactor Brida de la India, que entrará en funcionamiento a finales de 2025, marca un hito crucial en la producción de uranio 233 a partir de torio. Con reactores de torio puro siguiendo después de la década de 2050, es probable que las naciones occidentales, que comenzaron más tarde, no vean plantas comerciales de torio hasta la década de 2040, como muy pronto. El escenario realista implica que el torio se convierta en una parte de una matriz energética diversificada. La energía solar y eólica cubren la demanda variable, las baterías gestionan el almacenamiento a corto plazo y el torio proporciona una fuente constante de energía base para los centros urbanos y las principales zonas industriales. Para los megaproyectos que cubrimos en este canal, grandes construcciones de infraestructura, nuevas ciudades, complejos industriales, el torio representa un posible cambio de paradigma. Es denso en energía y seguro por diseño, y produce una cantidad mínima de residuos. Esas características son importantes cuando se planifica infraestructura destinada a durar un siglo, pero no hay garantías. El torio aún debe demostrar su viabilidad comercial. Los costos deben alinearse con las proyecciones. Los marcos regulatorios necesitan ser actualizados. La percepción pública de todo lo que se etiqueta como nuclear sigue siendo un desafío después de Fukushima. Lo que hace diferente a este momento es la convergencia de la urgencia climática, la madurez tecnológica y la voluntad geopolítica. Naciones como China e India han superado la etapa de experimentos de investigación. Están construyendo reactores de demostración diseñados para un uso comercial futuro. La inversión se está acelerando y los ingenieros están resolviendo activamente los desafíos prácticos que quedan. La transición energética no ocurrirá de la noche a la mañana, pero las propiedades únicas del torio, seguridad pasiva, residuos mínimos, resistencia a la proliferación y abundancia de combustible, abordan precisamente las preocupaciones que han limitado la energía nuclear durante décadas. Queda por ver si el torio cumplirá su promesa, pero por primera vez en décadas, la energía nuclear tiene una verdadera segunda oportunidad, y para los megaproyectos que están transformando nuestro mundo, eso podría cambiarlo todo.
En lo profundo del desierto de Gobi, en una instalación que parece más una estación espacial que una planta de energía, ingenieros chinos acaban de lograr lo que los científicos nucleares han soñado durante 70 años. En una mañana aparentemente ordinaria de martes, su reactor de torio con sales fundidas alcanzó un hito que sacudió a la comunidad energética mundial. Por primera vez en la historia de la humanidad, un reactor nuclear logró reabastecerse de combustible por sí mismo mientras continuaba generando energía. Sin apagado, sin periodo de enfriamiento, sin el enorme ballet industrial de retirar barras de combustible e instalar nuevas. El reactor simplemente siguió funcionando, produciendo electricidad limpia mientras se alimentaba continuamente de nuevo combustible. Piensa en eso por un momento. Todas las plantas nucleares de las que has oído hablar, desde Chernóbil hasta Fukushima y las que abastecen de energía a tu ciudad, en este momento, todas tienen que apagarse durante semanas o meses solo para cambiar su combustible. Es como tener que apagar tu auto, vaciar el tanque de gasolina y reconstruir el motor cada vez que necesitas llenarlo. ¿Pero el reactor de torio de China? Es como un auto que se recarga solo mientras va por la autopista a 110 km por hora. Aquí es donde esta historia se vuelve realmente increíble. Los reactores nucleares tradicionales funcionan con uranio, específicamente uranio 235, que representa menos del 1% de todo el uranio en la Tierra. Encontrar suficiente uranio 235 para alimentar los reactores del mundo es como buscar diamantes en una playa llena de arena común. El torio es todo lo contrario. Hay tanto torio en la Tierra que literalmente no sabemos qué hacer con todo. Las empresas mineras actualmente tratan el torio como desecho porque no hay dónde utilizarlo. Solo China tiene suficientes reservas de torio para abastecer a todo su país durante 20.000 años. 20.000 años. Eso es más tiempo del que ha existido la civilización humana. Pero aquí viene la parte loca. El torio en realidad no puede alimentar un reactor por sí solo. Es como tener un montón de leña mojada que no arde, no importa cuántos fósforos le tires. Primero necesitas transformarlo, y esa transformación ocurre dentro del reactor mientras está en funcionamiento. El reactor literalmente crea su propio combustible mientras opera. Los ingenieros chinos descubrieron cómo hacer este proceso tan eficiente que su reactor produce más combustible del que consume. Es un reactor nuclear que se vuelve más potente con el tiempo, como una fogata que crece cada vez que le agregas un tronco. El avance no es solo el torio. Es la forma revolucionaria en que China diseñó todo el sistema. Los reactores nucleares tradicionales son básicamente enormes ollas a presión llenas de barras de combustible sólido y agua. El agua se calienta tanto que se convierte en vapor, pero todo está atrapado bajo una presión enorme. Si algo sale mal, esa presión puede explotar hacia afuera con una fuerza devastadora. China desechó todo ese diseño y empezó desde cero. Su reactor utiliza sal fundida en lugar de agua. Sal líquida, calentada a más de 1300 grados Fahrenheit. El combustible de torio se disuelve directamente en esta sal fundida, creando un líquido espeso y brillante que fluye por el reactor como lava. Aquí está la parte brillante. Si el reactor se sobrecalienta, la sal fundida se expande y en realidad ralentiza la reacción nuclear automáticamente. Es como un auto que automáticamente reduce la velocidad cuando el motor se calienta demasiado. Y si alguna vez hay un problema serio, simplemente drenan la sal fundida en tanques subterráneos, donde se enfría y solidifica sin causar daño. Sin fusión del núcleo, sin explosión, sin liberación de radiación. Las leyes de la física literalmente hacen imposible que este reactor tenga un desastre al estilo de Chernóbil o Fukushima. Pero el avance más increíble es cómo resolvieron el desafío del reabastecimiento de combustible. Los reactores tradicionales tienen que apagarse porque su combustible está encerrado dentro de varillas metálicas sólidas. Quitar estas varillas e instalar unas nuevas es como realizar una cirugía en un paciente. No puedes hacerlo mientras el corazón sigue latiendo. El sistema de combustible líquido de China lo cambia todo. Como el torio se disuelve directamente en la sal fundida, pueden añadir nuevo torio y eliminar los productos de desecho mientras el reactor sigue funcionando a plena potencia. Es como poder cambiar el aceite de tu coche mientras conduces por la autopista. El equipo chino desarrolló un sistema de procesamiento continuo que funciona como un filtro de café increíblemente sofisticado. El torio fresco entra, los productos de desecho se filtran y el reactor no pierde el ritmo. Esta sola innovación elimina semanas de inactividad y hace que sus reactores sean mucho más eficientes que cualquier otro en la Tierra.
Hablemos de la escala que China está planeando, porque estos números son realmente asombrosos. Su reactor de prueba actual produce 2 megavatios de energía, suficiente para suministrar electricidad a unas 1000 viviendas. Puede que no parezca mucho, pero esto es solo el comienzo. Para 2030, China planea tener en funcionamiento una planta de demostración de 10 megavatios. Eso es suficiente energía para 5000 hogares, pero no se detendrán ahí. El objetivo final son reactores comerciales de 100 megavatios, cada uno capaz de abastecer a 50.000 hogares con 0 emisiones de carbono y prácticamente sin residuos nucleares. Aquí es donde realmente se vuelve increíble. China planea construir docenas de estos reactores, posiblemente cientos. Están apuntando a sus regiones áridas del oeste. Primero, lugares como Xinjiang y Mongolia Interior, donde el agua es escasa y las plantas de energía tradicionales tienen dificultades para operar. Recuerda, estos reactores de torio no necesitan grandes cantidades de agua para enfriarse como las plantas nucleares tradicionales. Pueden operar en desiertos, en la cima de montañas, incluso en instalaciones subterráneas. China, esencialmente, planea convertir sus regiones más remotas e inhóspitas en potencias de energía limpia. Otros países observan el avance de China con una mezcla de asombro y preocupación. Estados Unidos fue pionero en la investigación de reactores de sales fundidas en la década de 1960, pero luego la abandonó en favor de los reactores basados en uranio. Ahora, las empresas energéticas estadounidenses se apresuran a reiniciar programas de torio que han estado inactivos durante décadas. India, que posee algunas de las mayores reservas de torio del mundo, acaba de anunciar una gran aceleración en su programa de investigación sobre el torio. Están hablando de dar un salto directo a los reactores de torio sin construir más plantas tradicionales de uranio. Incluso los países europeos están mostrando de repente interés. Francia, que obtiene el 70% de su electricidad de la energía nuclear, está financiando discretamente proyectos de investigación sobre el torio. El Reino Unido está considerando los reactores de torio como parte de su estrategia de carbono neto cero. Pero aquí está el asunto. China lleva una ventaja de 10 a 15 años. Mientras otros países todavía están dibujando planos, China ya tiene un reactor en funcionamiento que está produciendo energía y demostrando que la tecnología funciona. Este avance no se trata solo de energía limpia. Se trata de poder económico a una escala que podría remodelar las relaciones comerciales globales. Los países que dominen primero la tecnología del torio tendrán acceso a electricidad limpia prácticamente ilimitada. Eso significa manufactura más barata, centros de datos más eficientes, desalinización ilimitada para obtener agua potable y procesos industriales que actualmente son imposibles con la costosa energía de combustibles fósiles. China ya está planeando complejos industriales alimentados por torio que podrían fabricar acero, aluminio y otros productos de alto consumo energético a costos que ningún otro país puede igualar. Imagina tratar de competir económicamente con un país que tiene acceso a electricidad que es prácticamente gratuita e ilimitada. Las implicaciones van aún más allá. Los países exportadores de petróleo que han construido toda su economía en torno a la exportación de combustibles fósiles observan con nerviosismo. Si los reactores de torio pueden proporcionar electricidad limpia e ilimitada, la demanda global de petróleo y gas natural podría colapsar mucho más rápido de lo que cualquiera había predicho. Los desafíos de ingeniería que China resolvió para lograr esto son realmente asombrosos. La sal fundida a 1300 grados Fahrenheit es increíblemente corrosiva. Descompone la mayoría de los metales, como el ácido a través del papel. Los ingenieros chinos tuvieron que desarrollar materiales completamente nuevos que pudieran soportar décadas de exposición a este entorno. Crearon aleaciones especiales que forman barreras protectoras cuando se exponen a la sal fundida. Estos materiales en realidad se vuelven más fuertes con el tiempo, desarrollando estructuras cristalinas que se hacen más resistentes a la corrosión. Es como una armadura que se repara y mejora a sí misma. El sistema de procesamiento continuo de combustible requirió inventar técnicas de separación química completamente nuevas. Tuvieron que averiguar cómo extraer isótopos radiactivos específicos de la sal fundida en movimiento, manteniendo al mismo tiempo un equilibrio exacto de temperatura y composición química. Un pequeño error podría detener todo el reactor. Los científicos chinos desarrollaron sistemas robóticos capaces de realizar estas operaciones increíblemente precisas en un entorno donde los trabajadores humanos nunca podrían sobrevivir.
Estos robots operan a temperaturas que derretirían el cobre en campos de radiación que serían instantáneamente letales, realizando procesos químicos más complejos que cualquier cosa en la industria moderna. Quizás el aspecto más impresionante es cómo los ingenieros chinos hicieron que su reactor de torio fuera prácticamente a prueba de accidentes. Los reactores nucleares tradicionales requieren intervención humana constante para mantenerse seguros. Los operadores tienen que monitorear cientos de sistemas y tomar decisiones en fracciones de segundo para evitar desastres. El reactor de torio de China está diseñado con lo que los ingenieros llaman seguridad pasiva. Las leyes de la física previenen automáticamente que se desarrollen situaciones peligrosas. Si el reactor se calienta demasiado, la sal fundida se expande y ralentiza la reacción nuclear. Si hay un corte de energía, la gravedad drena automáticamente la sal fundida hacia tanques de almacenamiento seguros. El reactor literalmente no puede sufrir una fusión porque el combustible ya está en estado fundido. No puede explotar porque no hay un sistema de agua a alta presión. No puede liberar radiación significativa porque la sal fundida atrapa las partículas radiactivas mejor que cualquier sistema de contención jamás construido. Los reactores nucleares tradicionales generan desechos radiactivos que permanecen peligrosos durante 10.000 años, más tiempo que toda la historia registrada de la humanidad. Estos desechos deben almacenarse en instalaciones especialmente diseñadas y ser monitoreados constantemente para evitar la contaminación ambiental. El reactor de torio de China produce desechos que se vuelven inofensivos en unos 300 años. Eso sigue siendo mucho tiempo, pero es manejable dentro de los plazos normales de la humanidad. Aún más importante, los reactores de torio producen aproximadamente un 99% menos de desechos que los reactores de uranio. La pequeña cantidad de desechos que sí producen puede, de hecho, reciclarse en el reactor como combustible. Los ingenieros chinos están desarrollando sistemas de ciclo cerrado donde prácticamente nada se desecha. Todo se reutiliza hasta que se consume por completo. El plan de China para desplegar estos reactores en sus desiertos occidentales es absolutamente brillante desde una perspectiva estratégica. Estas regiones han sido zonas rezagadas económicamente durante siglos, demasiado calurosas, demasiado secas y demasiado remotas para el desarrollo industrial tradicional. Pero los reactores de torio prosperan precisamente en estas condiciones. No necesitan agua para enfriarse, así que la sequía no es un problema. Son pequeños y modulares, por lo que pueden transportarse a lugares remotos. Producen tanta electricidad que pueden alimentar industrias de alto consumo energético que serían imposibles en cualquier otro lugar. China está, esencialmente, planeando transformar sus terrenos menos valiosos en sus regiones industriales más estratégicamente importantes. Están hablando de ciudades manufactureras impulsadas por torio en medio de desiertos, conectadas con el resto del mundo por trenes de alta velocidad y líneas eléctricas de ultra alto voltaje. La industria nuclear global está luchando por responder al avance de China. Las empresas que invirtieron miles de millones en el desarrollo de tecnología de reactores tradicionales de uranio se enfrentan de repente a la posibilidad de que sus inversiones queden obsoletas de la noche a la mañana. Los organismos reguladores nucleares internacionales están luchando por desarrollar normas de seguridad para los reactores de torio. La tecnología es tan diferente de los reactores tradicionales que las regulaciones existentes ni siquiera aplican. China está, esencialmente, escribiendo las reglas sobre la marcha, lo que le otorga una enorme influencia sobre los estándares internacionales. Algunos países están proponiendo la cooperación internacional en la investigación del torio, con la esperanza de evitar que China logre un monopolio tecnológico completo. Pero China ya ha invertido tanto en la tecnología del torio que ponerse al día requeriría que otras naciones gastaran cientos de miles de millones de dólares durante décadas. El cronograma de China para escalar la tecnología del torio es increíblemente agresivo. Su planta de demostración de 10 megavatios para 2030 está a solo 7 años de distancia. Si logran ese objetivo, demostrarán que los reactores de torio pueden operar de manera confiable a escala comercial. La meta realmente ambiciosa son esos reactores comerciales de más de 100 megavatios. Cada uno sería un enorme complejo industrial capaz de abastecer de energía a ciudades enteras, mientras produce hidrógeno, agua desalinizada y calor industrial de alta temperatura para la manufactura. Los planificadores energéticos chinos ya están identificando sitios para decenas de estas instalaciones. Están hablando de agrupaciones de reactores de torio que podrían generar más electricidad que la presa de las Tres Gargantas, el mayor proyecto hidroeléctrico del mundo.
Esto es lo que hace que esta historia sea absolutamente fascinante desde una perspectiva geopolítica. ¿Qué sucede cuando un país tiene acceso a electricidad limpia prácticamente ilimitada, mientras que todos los demás siguen quemando combustibles fósiles? China podría ofrecer la tecnología de reactores de torio a otros países, creando dependencias energéticas que podrían influir en las relaciones internacionales durante décadas. Los países que adopten la tecnología china de torio dependerían de la experiencia china, de las capacidades chinas de procesamiento de combustible y del soporte técnico chino. Alternativamente, China podría reservarse la tecnología utilizando su ventaja energética para dominar la manufactura y la producción industrial a nivel global. Imagina intentar competir económicamente con un país que tiene acceso a costos de electricidad cercanos a cero. El avance de China con el torio es potencialmente el inicio de una reorganización completa del poder económico global. En tan solo 7 años, cuando su planta de demostración de 10 megavatios entre en funcionamiento, sabremos si esta tecnología realmente puede cumplir con su promesa revolucionaria. Pero aquí está la pregunta que debería quitarle el sueño a todos los líderes mundiales. ¿Qué sucederá cuando China empiece a ofrecer esta tecnología a otros países? ¿A qué naciones elegirán como socios? ¿Y cuáles quedarán rezagadas en la era de los combustibles fósiles? Porque las decisiones que se tomen en los próximos 5 años podrían determinar el equilibrio del poder global durante el próximo siglo. La revolución del torio ha comenzado y China acaba de dar el primer paso en lo que podría convertirse en la carrera tecnológica más importante de nuestra vida. China ha presentado un buque de carga como ningún otro en los océanos hoy en día. 4 campos de fútbol de largo, propulsado por energía nuclear, capaz de navegar durante décadas sin repostar. Un buque capaz de transportar 14.000 contenedores alrededor del mundo en un solo viaje, y su impacto podría transformar el comercio global y el equilibrio de poder. Imagina un buque más largo que 3 manzanas de ciudad, y capaz de transportar una carga que llenaría 7.000 camiones. Ahora imagina que cruza el Océano Pacífico sin detenerse a repostar. No solo por años, sino potencialmente durante varios años seguidos. La Corporación Estatal de Construcción Naval de China ha publicado todas las especificaciones técnicas. Las cifras son enormes. El barco mide alrededor de 400 metros, más largo que el Empire State Building acostado. Transporta 14.000 contenedores de 20 pies, equivalente a 280 millones de libras de carga. El peso de aproximadamente 2.000 ballenas azules. En lo profundo del casco se encuentra la tecnología que hace esto posible. Un reactor de sales fundidas basado en torio. Sin motor diésel. Sin enormes tanques de combustible. Sin chimeneas expulsando humo al cielo. Aproximadamente el 90% de los productos que la gente usa a diario viajan en barcos de carga. Teléfonos, muebles, alimentos, todo se transporta a través de rutas marítimas globales. Los barcos de carga tradicionales queman uno de los combustibles más sucios del mundo. Un solo buque grande consume alrededor de 150 toneladas de combustible por día, aproximadamente 200.000 litros, lo que contribuye a casi el 3% de las emisiones globales de carbono, más que toda la nación de Alemania. El costo del combustible puede representar el 60% de los gastos operativos de una compañía naviera. Cuando suben los precios del petróleo, el comercio global siente el impacto. Un barco de carga propulsado por energía nuclear, con décadas de autonomía, cambia los costos energéticos, emisiones y logística estratégica en una sola jugada. Este barco utiliza una forma completamente diferente de energía nuclear que los submarinos o portaaviones. Esos dependen de uranio enriquecido. El diseño chino utiliza torio, un metal ligeramente radiactivo que es aproximadamente 3 veces más abundante que el uranio y se encuentra en China, India y Australia. El torio en sí no es el combustible. Cuando se expone a neutrones, se convierte en uranio 233, que alimenta el reactor. La conversión y la fisión ocurren dentro de un reactor de sales fundidas, donde el combustible se mezcla con sal de fluoruro líquida en lugar de estar empaquetado en barras sólidas. La sal opera a unos 700 grados Celsius, transportando el calor a través del circuito del reactor. El calor produce vapor. El vapor impulsa las turbinas. Las turbinas generan electricidad. Y la electricidad